enfrentan. Y encima de todo eso ahora tienen que lidiar con esta fuerza de la naturaleza que mató a 5,000 o a más de 5,000 ciudadanos de Nepal y que dejó a muchos más sin hogar. Y vemos también que en el Medio Oriente muchos hermanos nuestros están siendo decapitados por los grupos extremistas árabes. El viernes pasado nada menos leí en internet de un padre que golpeó a 2 de sus hijas, una de ellas tenía 12 años, porque se convirtieron al cristianismo. Los golpes en la pequeña de 12 años fueron tan fuertes que perdió la vida. Y todo porque esta niña decidió convertirse al cristianismo. Y en nuestro país escuchamos a diario noticias de secuestros y de asaltos y de asesinatos y de violaciones. Y un sinfín de calamidades que nos abruman y que retan nuestra fe. Hace una semana tocamos también el tema del dolor que nos rodea. ¿Cómo está el mundo actualmente? Y la situación que enfrentamos es muy similar a la situación que vivía Habacuc, y que es la razón por la cual, en primer lugar, decidimos compartir estos mensajes con ustedes. Vivimos en tiempos confusos y necesitamos una fe fuerte para enfrentar estos tiempos confusos. Cuando consideramos el dolor que nos rodea, y que muchas veces no solo nos rodea, sino que nos afecta directamente, podemos argumentar cuanto queramos respecto a su origen y a su razón. Pero en algún momento vamos a llegar a considerar el papel que Dios juega en todo esto. Para eso nos sirve este pequeño libro que solamente tiene 3 capítulos y que fue escrito hace 600 años antes de Cristo. Habacuc está discutiendo con Dios sobre las cuestiones difíciles de la vida, y cuando lo hace nos pone a nosotros, cuando lo leemos, frente a frente con los misterios más profundos de nuestra existencia. Todo en base a la respuesta que Dios le da a la oración de Habacuc de cómo remediar el pecado de Judá. ¿Cuál fue esa respuesta? La respuesta la vimos hace 8 días y está registrada en los versículos 6 al 11 del capítulo 1. Básicamente Dios le dice a Habacuc: los babilonios van a venir y nadie los va a poder detener. Van a conquistar y van a destruir Jerusalén, porque ellos van a ser mi instrumento de juicio en contra del pecado de Judá. Cuando Habacuc escuchó esto, de forma por demás vehemente, objeta esa respuesta a Dios. Y la pregunta de Habacuc es: ¿cómo puedes hacer esto? Y esa es la clave para entender todo el libro. Esa pregunta de cómo es que permites esto es el marco de un diálogo entre un hombre de fe frustrado y Dios, porque ese hombre de fe no entiende las maneras en que Dios actúa. El libro no trata del pecado de Judá, aunque menciona el pecado de Judá. No trata acerca de la maldad del pueblo de Babilonia tampoco. Tampoco trata de las dudas de Habacuc. El asunto que trata el libro es Dios. En la segunda mitad del capítulo 1, el profeta tiene 3 preguntas que hacer a Dios. Y después que las hace, va a tomar una decisión que le da forma a todo el resto del libro. Y estas son las preguntas. Pregunta número 1: ¿quién eres, Dios? ¿Quién eres? Versículo 12. 1:12 de Habacuc dice:
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Cuando la respuesta de Dios parece no tener sentido, tenemos solamente dos opciones. O renunciamos a nuestra fe, o recordamos quién es Dios. Y a veces lo que necesitamos para reafirmar nuestra fe es una buena dosis de teología. Cuando sabe que los babilonios vienen, que nada podrá detenerlos, Habacuc recurre a lo que los estudiosos llaman los principios básicos de la fe. Miren cómo se refiere a Dios. Vamos a verlo palabra por palabra. Sigan ahí el versículo 12. No eres desde el principio, dice Habacuc, es decir, tú eres eterno, eres soberano. Y luego dice Jehová, tú eres mi Dios, tú eres el Dios personal de Israel. Y luego dice, Dios mío, eres todopoderoso, eres creador, eres el majestuoso Rey de toda la tierra. Santo, tú trasciendes toda la creación. Tú eres distinto a todo lo demás, porque tú no eres creación, tú eres el creador. Y estás separado totalmente de cualquier mal, porque el mal está en la creación, no está en el creador. Y por último Habacuc le dice a Dios, roca, tú eres el único lugar seguro que cualquier ser humano puede tener. Y lo que Habacuc hace, hermanos, es de vital importancia para su fe y para nuestra fe. Porque mientras trata de asimilar la respuesta que Dios le dio, una respuesta que no comprende, se afianza en lo que sí sabe y sí comprende de Dios. Y eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Para no cuestionar la sabiduría de Dios, no podemos olvidar su soberanía. Para no cuestionar su fidelidad, no podemos remover su amor siempre leal. Para no cuestionar su poder, no podemos olvidar su majestad. Para no cuestionar su justicia, no podemos olvidar su santidad. Para no cuestionar su bondad, no podemos olvidar su protección. Entonces, no se trata de si creemos o no creemos en Dios. Más bien se trata de en qué clase de Dios creemos. Esa es la pregunta clave que tenemos que responder. Miren, hoy, por gracia de Dios, sé mucho más cosas teóricas acerca de Dios que las que yo sabía hace 15 años. Pero el por qué Él hace lo que hace y por qué actúa como actúa sigue siendo un misterio para mí. Y ninguna licenciatura, ninguna maestría, ningún doctorado o muchos doctorados que alguien tenga en teología son suficientes para alcanzar a comprender la cabalidad de este asunto. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios actúa como actúa? Eso es algo que sigue siendo un misterio para mí. Pero en estos últimos 15 años, Dios me sacó de la cárcel, me regresó a mi familia, me consideró lo suficientemente digno para ponerme en el ministerio y me ha sostenido por 3 años ya después de que me diagnosticaron cáncer.
Si yo no sé por qué Dios hace lo que hace, pero sí sé lo que hizo conmigo. Y eso es terreno firme en donde pisar cuando tengo que enfrentar situaciones que no entiendo o que parecen no tener sentido. Y si cada uno de nosotros somos honestos, creo que nuestras experiencias personales son muy similares en el sentido de que todos tenemos razones para saber qué clase de Dios es el Dios en quien hemos creído. Al mirar a nuestro alrededor hay muchas cosas que permanecen misteriosas, que permanecen sin respuesta. Pero si no existe Dios, y si ese Dios no es bueno, entonces nada tiene sentido. Creer en el Dios único, vivo y verdadero no solo es una opción, hermanos, es la única opción que tenemos para poder enfrentar estos tiempos de confusión. Y cuando enfrentamos circunstancias que no podemos entender, debemos hacer lo que Habacuc: afirmarnos en los principios básicos de nuestra fe. ¿Cuáles son esos principios? Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios sabe todas las cosas, Dios es amoroso, Dios no comete errores, la Biblia es la verdad, Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos la seguridad de la vida eterna. Subió a los cielos y un día va a regresar a consumar su reino. El Espíritu Santo es real. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dios siempre está con nosotros. Todas las cosas trabajan para nuestro bien porque amamos a Dios. Y Dios va a completar la obra que empezó en cada uno de nosotros, sus hijos. Esos son los principios básicos de nuestra fe. Esos son los principios a los que debemos regresar cuando la respuesta de Dios a nuestra oración no haga sentido. En la película Dios no ha muerto, Dios no está muerto, hay una expresión que unos pastores que salen ahí repetían y que en realidad es un canto antifonal que se originó en una iglesia cristiana de Nigeria, allá en África. Y ahora este canto, y más con la difusión que le dio en la película, se repite en muchas iglesias, en muchas ciudades del mundo. El canto va así: el pastor dice, Dios es bueno, y la congregación responde, todo es